yo. ¿Qué alegría mayor deberíamos de tener de poder decir, yo le estoy sirviendo a Dios? ¡Qué maravilla! Al que lo creó todo, al que nos ha dado vida, plantas, animales, sol, lluvia, el universo entero. Al mero mero, como decíamos en la dinámica, deberíamos de sentirnos plenos de alegría de que le estamos sirviendo ni más ni menos que a Dios, al Todopoderoso. Pero como que a veces no concebimos la grandeza del llamado que Dios hace a nuestras vidas. Y yo quisiera que hoy reflexionáramos un poquito acerca de este servicio, porque nos puede estar sucediendo como esos dos primeros hombres que yo les relataba. Sentirnos abrumados, cansados, que cuando alguien nos pregunte, ¿tú qué estás haciendo? En lugar de contestar con gozo, le estoy sirviendo a Dios en la ermita, podemos contestarle, ¿qué no ves? Estoy sirviendo. Con coraje a veces, con cansancio, como si fuera una imposición, una carga muy pesada. Y yo quisiera que reflexionáramos que un buen servidor tiene varias características. Y la primera es que el buen servidor ama. San Ignacio de Loyola decía, los hombres hemos sido creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto, salvar nuestra alma. Fíjense bien, alabar, hacer reverencia y servir. Y
hermano, porque hay quienes quieren y es muy diferente el amar y el querer. Hay una canción de José José. ¿Quién ha escuchado aquí a José José? Ahora resulta que nadie escucha a José José. Pues yo sí lo he escuchado. Y hay una canción que dice amar y querer. ¿Sí, verdad? Ay, ya me salió una que sí. Y dice, casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Ah, por allá también se la sabe. Y es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. Fíjense que tiene mucha sabiduría esa canción. Amar y querer no es lo mismo. Y nosotros lo confundimos. Con mucha facilidad los adolescentes están de novios, apenas se acaban de conocer y ya le dicen el chico a la niña, te amo. ¿Cómo la va a amar si no la conoce? Y la muchacha le dice, yo también te amo. No es cierto. No hay amor. Hay un gusto todavía no se conoce. Confundimos el amor con el querer. El querer es el buscar algo para uno mismo. Por ejemplo, ¿por qué necesito este micrófono? ¿Por qué lo quiero? Porque me ayuda a que ustedes me escuchen. Por eso yo lo quiero, pero no lo hago. Imagínense que yo dijera que amo el micrófono y que no quiero que nadie lo toque y lo empiezo a arrullar. Pues no, ¿verdad? Porque es una cosa, un objeto. Yo lo quiero para un uso, pero no lo amo. Y fíjense cómo está nuestro mundo, hermanos. Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, decía esta frase: a menudo usamos a las personas y amamos a las cosas, cuando deberíamos estar amando a las personas y usando a las cosas. Pero nuestro mundo está al revés. Hay un hombre que se compra un coche y si el hijo se sube le da 1000 recomendaciones. No lo vayas a abrir, no vayas a tirar algo. Y mira, que le quita el forro de plástico a los asientos para que no lo vayan a ensuciar. En lugar de querer el coche para salir a pasear con su familia, lo está amando. Y el hijo, si llega a tirar algo, lo regaña. Ama al coche y al hijo lo quiere. Estamos al revés, queriendo a las personas y amando a las cosas, cuando no es así. Dios no lo dejó así. Entonces, hermanos, nuestro servicio tiene que estar sostenido por el amor. El amor debe ser la base que sostenga nuestro servicio, porque más que una actividad, el servicio es una forma de ser. Somos servidores, porque Dios nos ha llamado, nos ha elegido. ¡Qué maravilla! Los maestros en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, eran elegidos por sus discípulos. Otros maestros, por ejemplo, veían a alguien que se expresaba muy bien, que tenía una bonita filosofía, y entonces el discípulo decía, yo quiero con ese maestro, que ese maestro me forme. Jesús fue al revés. Jesús fue el que eligió a sus discípulos. Es un privilegio, es una honra para nosotros. Y entonces alguien podría decir, pero es que yo no sé amar, a mí nadie me ha amado. Pues por eso el Señor nos deja un mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Porque nosotros como seres humanos tenemos limitaciones, tenemos miseria, guardamos un tesoro, decía San Pablo, en vasijas de barro. Pero hay alguien que nos ha enseñado a amar, Dios mismo, que se ha encarnado y ha venido en la persona de Jesús para enseñarnos a amar. Entonces, el buen servidor, hermanos, ama. La segunda característica del buen servidor es que el servidor
Yo creo que la mayoría conoce la historia de Moisés. Para salvarlo, lo dejaron en un canasto en las aguas. La hija del faraón lo recogió, lo llevó a vivir al palacio, era como su hijo, y llegó a ser príncipe de Egipto. Pero después, cuando Moisés vio la opresión que le hacían a su pueblo, un día mató a un egipcio y tuvo que huir. Y entonces llegó a un lugar donde se casó y donde él empezó a pastorear ovejas. Y todos los días agarraba a Moisés sus ovejitas y por el mismo camino se iba, las llevaba a pastar y por el mismo camino regresaba, sin variación. Pero un día Moisés fue más allá, se aventuró un poco más allá y entonces encontró una zarza ardiente. Y esa zarza le habló y era Dios a través de esa zarza ardiente hablándole. Y entonces le da una misión a Moisés. Le quiere encomendar la liberación de su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y enseguida Moisés dice: pero ¿quién soy yo para ir donde el faraón? Yo no sé hablar, y si hablo no me creerán. Mejor manda otro. Moisés, yo me imagino que estaba cómodo con su vida.
Los hijos de Rita estaban pequeños, pero conforme fueron creciendo, fueron albergando el deseo de vengar a su papá. Querían asesinar a quienes habían matado a su papá. Y entonces Santa Rita le imploró a Dios que se llevara a sus hijos antes de que pecaran. Y el Señor se lo concedió. Sus hijos se enfermaron y fallecieron. Y entonces Santa Rita se queda sin esposo, sin hijos, sus papás ya habían fallecido, se queda sola. Y Santa Rita quiere entrar a un convento y no la dejaban porque era viuda. Pero milagrosamente San Miguel Arcángel, San Agustín y otros santos, se me escapa el nombre ahorita, la llevan a un convento agustino. Y entonces en la mañana, cuando las monjas se levantan y abren la puerta del templo, del convento, pues resulta que estaba Santa Rita ahí y decían, estaba en el baño. Bueno, ¿cómo entró? Si la puerta está cerrada, nosotros acabamos de abrir. Pues es que Santa Rita había entrado milagrosamente y entonces Santa Rita se queda ahí. Y enseguida se empezó a distinguir de todas las hermanas por su obediencia. Y entonces había murmullos, porque no creen que en la vida religiosa todo es paz y felicidad y bondad, es lucha también. Y empezó como a suscitar pequeñas envidias, porque decían, es que la superiora siempre habla muy bien de Rita, pues ni que fuera tan ventosa. Entonces la superiora un día, para que las demás hermanas se dieran cuenta que ella no exageraba acerca de las cualidades de Santa Rita, le dice un día a Santa Rita, le trae un cacharrito de fierro ahí, le dice, hermana Rita, siempre esto y usted lo va a regar día y noche, porque Santa Rita se encargaba de regar el jardín. Entonces Santa Rita no exclama, oiga, pero ¿cómo voy a sembrar esto? ¿Para qué lo voy a regar? A regar si es un aparato, es una cosa, no es una planta. Santa Rita le dijo, sí madre, ¿cómo no? Fue, lo sembró y empezó a regarlo día y noche. Así hiciera frío, hiciera calor, lloviera, nevara, relampagueara, Santa Rita todos los días y toda la noche regaba ese cacharrito que le había dado la superiora. Y entonces un día, pues las hermanas les daban misa y un día una de ellas le dice, hermana Rita, ¿usted piensa que en verdad eso va a crecer? Y le contesta Santa Rita, no sé, eso no fue lo que se me ordenó y yo lo hago sin importarme el resultado. A mí no me toca sino obedecer. Y mucho tiempo después resultó que el cacharrito empieza a dar unas ramitas y a Santa Rita se moría de la vergüenza. No quería que nadie lo viera, pero empezó a crecer más y a crecer más y a crecer más y a echar flores. Y entonces toda la comunidad lo vio, era notorio. Entonces la madre superiora las habló a todas las hermanas y les dijo, este es el premio de la obediencia. Lo que Santa Rita había sembrado, por su obediencia el Señor lo transformó en una vid que daba unas uvas dulcísimas, uvas que llegaron a ser tan famosas que le decían las uvas de Santa Rita. Y las monjas le obsequiaban uvas a los obispos, incluso al Papa, porque eran unas uvas deliciosas. Hermanos, si nosotros obedeciéramos, ¿cuántos frutos dulces daríamos al Señor? ¿Cuántas cosas maravillosas el Señor podría hacer a través nuestro si tan solo fuéramos obedientes como Santa Rita? Pero a veces nos mandan a hacer algo. Oye, va a haber una evangelización, venga a barrer, ¿y por qué yo? Mejor manda a fulano, si ese siempre está ahí sentado, que no hace nada. Oye, ¿por qué no me ayudas a adornar? Siempre a mí, siempre quejándonos, en lugar de decir sí, porque el servicio no es para el coordinador de la ermita, el servicio es para el Señor. Por eso un buen servidor también tiene que ser humilde. Un servidor que no es humilde no puede ser obediente, porque todo el tiempo va a estar cuestionando las órdenes. A San Antonio
Rosita es la candidata ideal. Y entonces le dijeron a Rosita, Rosita, tú vas a ser la nueva coordinadora de catequesis. Pero sucedió que cuando Rosita recibió el nuevo cargo, ya no era Rosita, ya era Rosa, la señora coordinadora. Y que nadie le desobedeciera y que nadie la contradijera, porque ella era la coordinadora de catequesis. Y dice el padre José Luis, y yo era un simple cura. Resulta que hasta Rosita ahora era más que el sacerdote. Y entonces pasaron 2 meses solamente. Y al ver eso, el vicario y el párroco, dice el padre, agarramos un rifle, apuntamos a Rosita, ¡pum, pum! Y adiós Rosita, adiós al cargo de coordinadora, porque Rosita perdió el piso. Humildad, hermanos, viene de humus, suelo, andar en verdad, pisar bien el piso para saber dónde estamos situados. Un servidor que se crea, que se enorgullezca, que se ensoberbezca de la misión que el Señor le ha confiado, no sirve. Por eso San Juan Crisóstomo decía, los instrumentos de Dios son siempre los humildes. Y San Pablo nos decía en una carta, y todo cuanto hagan o digan, háganlo en nombre de Jesús el Señor, dando gracias a Dios por medio de Él. No digo algunas cosas de las que haga, ¿verdad? Él dijo todo en el nombre de Jesús. ¿Cómo dijo? A ver, vamos a repetirlo. Todo en el nombre de Jesús. Todo en el nombre de Jesús. Todo. Sea barrer, sea tapiar, sea adornar, lo que sea, hacerlo todo en el nombre de Jesús para gloria de Él. El servidor humilde tiene que tener los pies bien puestos sobre la tierra, porque reconoce que de sí mismo no tiene nada, solo el pecado, hermanos. El pecado sí es bien nuestro. Lo demás, las cualidades que tengamos, los dones, el Señor nos los ha dado, son de Él, para que los hagamos fructificar, no para que yo me enorgullezca, no para que yo ande con el cuello alzado, es para que yo le rinda el honor y la gloria a Dios y sea para bien de mis hermanos. Pero el servidor pierde el piso. El servidor humilde no puede aspirar a la grandeza personal, sino tiene que aspirar a servirle a Dios y no entra en competencia con nadie. Hay servidores que caen en esa competencia, a ver quién es mejor. Jesús, hermanos, vivió 33 años en esta tierra y 30 años estuvo sometido a obediencia de su Madre Santísima y de San José. Él les obedecía. Y él tenía una vida ordinaria, como quizás muchos jóvenes de su tiempo. Lo extraordinario de Jesús fue esa humildad, es esa humildad. En su vida todo, desde su nacimiento. Él no vino en un palacio, acabamos de celebrar hace poco la Navidad, en un pesebre, para que nosotros aprendiéramos de Él. Por eso el día más tarde, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La misma Madre de Dios, María Santísima, dijo, he aquí la esclava del Señor. Y una esclava hace lo que el Señor le mande, ¿verdad? En la antigüedad vemos a los faraones y están los esclavos soplándole. Pues María se hizo la esclava por amor al Señor, por humildad. Ella nos dirá en el Magnificat que el Señor le eligió justamente por su humildad. Así lo dice cuando recitamos el Magnificat.
necesitar. Otra característica, hermanos, el buen servidor es fiel. Fiel. El buen servidor no puede ser que esté con un pie en la iglesia y con un pie en el grupo, en el curandero, yendo a que le den las cartas, a que le hagan limpias, agarrando el periódico para leer el horóscopo. Ese servidor no es fiel. Es un servidor que está jugando con Dios. Dios sí es fiel, hermanos. Él permanece fiel, aunque nosotros fallemos. Pero nosotros estamos acostumbrados a las cosas fáciles. Queremos la solución rápida de 1, 2, 3 y que esté hecho. Y entonces, cuando venimos a pedirle a Dios algo y el Señor enseguida no nos da una respuesta, pues fácil, me voy al grupo, me voy con doña Agapita o con don no sé quién a que me haga un rebajito por ahí, una limpia por allá, y entonces estoy siéndole infiel a Dios. Y eso es terrible, abre puertas al demonio. Y luego decimos, ¿por qué me pasa esto en mi vida? ¿Por qué estoy así? Porque una puerta tú has abierto. Le has dado entrada a tu vida. Y ahora estás pagando las consecuencias. Es triste. En una ocasión se acercaba a mi esposo y a mí antes de subir al programa de radio un ministro extraordinario de la comunión. Tenía a su nuera enferma. Ya la habían llevado con los doctores y no le encontraban nada. La señora, la muchacha, una muchacha joven, escuchaba voces, se alteraba y entonces los médicos decían no tiene nada. Y le decíamos, pero ya le hicieron todos los estudios psiquiátricos, etc. Y él decía, es que no le encuentran nada. Y entonces dice él, como no le encuentran nada, ya la llevamos al curandero. Y le digo, usted que es ministro, ¿cómo la va a llevar al curandero? Imagínense, hermanos, el privilegio de tocar al Señor, al impartir
La que no puede oír sin oír, la que no ve igual. Todos, reúnanse aquí al lado de él y pónganse de acuerdo cómo le van a hacer para trasladarlo. Acérquense, acérquense. A ver, a la que está seguida, a ver, entre todos tienen que llevar, todos tienen que participar, nadie se puede quedar. ¿Cómo le van a hacer? Yo no sé. Ahí alguien tiene que dirigir. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Como ustedes, ahí es cosa de ustedes. Tienen que ayudarse entre todos dependiendo de sus capacidades. A ver, la meta es llevar al hermanito allá en el medio del salón. Con la silla, con todo y silla. Él no puede bajar, a ver. Muy bien, un aplauso. Y le van a dar la vuelta. Ahí le van a dar la vuelta. Muy bien, ya lo van a manejar como estaba. Muy bien. Muy bien, ahí. A ver, vamos a darle un fuerte aplauso a los hermanos. Muy bien, a ver, vamos a... No se vayan, no se vayan. Aquí quédense, vamos a quitar los cruzaron. A ver, quítatelo por favor. Muy bien. Ya te lo puedes quitar. Muy bien, quédense aquí. A ver, ahora sí vamos a ver. ¿Qué experimentó cada uno? A ver, tú que se supone que no podías oír. ¿Cómo lo hiciste para colaborar ahí? ¿Cómo entendiste lo que había que hacer? La forma de cada uno de nosotros de que el que no puede hablar nos iba dando la muestra de cómo íbamos a llevar a alguien. Estaba en la silla y la forma de cómo nos íbamos a comunicar a cada uno de nosotros. A ver, usted que tenía, que le faltaba un piecito, a ver, ¿qué sintió? Bueno, pero yo no sé lo que hice fue la lógica. Buscar las personas para apoyar en otro lado, apoyar a la silla. A ver, la que estaba cerita, ¿qué sintió? Bueno, para empezar, que sabemos que hay personas que son discapacidades, no ven o que no oyen, pero pueden desarrollar otras actividades. A veces la vista no se esfuerza, la verdad, parecía que están ciegos. Ojalá, bueno, a veces sería mejor quizás que si la vista les iba a afectar, pues claro. Y si es mejor escuchar con atención, pues puede seguir todo bien. ¿Qué sentiste? ¿Pero qué sentiste? ¿No podías ayudar? Sí, porque me da bueno, poder escuchar y eso me puede dar seguimiento a poner orden después. Así. A ver, tú que no podías caminar, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste? Que aunque no podía ayudar a la persona que no puede caminar, que están paralíticos, necesitan que lo ayuden. A ver, ¿y tú que eres la que le faltaba un bracito? Yo la verdad me sentí muy feliz, muy satisfecha, porque me sentí útil, sentí que a pesar de que no tenía un brazo, podía hacer algo por alguien. Muy bien, a ver, y el hermanito que estaba mudo. Bueno, siempre rico, ayudar a los amigos que no pueden dar, no tienen que utilizar la mente para saber cómo hacer para ayudar a los demás. Muchas gracias a todos. Pueden pasar a sus lugares. Un aplauso
y además empiezan a vivir relativizando los valores. Todo les da igual. El pecado, hermanos, es un peligro. Dice San Pablo que el salario del pecado es la muerte. Y nosotros como servidores, como personas, tenemos que luchar, hermanos, contra el pecado. Hay personas que a nosotros se nos acercan y nos dicen: cuando yo no le servía a Dios, todo me iba muy bien, pero apenas empecé a servir, todo me va mal. No es cierto. Lo que pasa es que te has escapado de las garras del maligno y te está tendiendo lazos, trampas, para que tú digas: cuando yo vivía lejos de Dios, me iba bien. Pues claro, estabas en sus terrenos, pero ahora que te le está saliendo, que estás delante de Dios, Él te quiere hacer caer, para que tú reniegues de Dios, para que tú digas: mejor no le sirvo, me iba mejor cuando yo no le servía a Dios. Y entonces al servidor se le presentan muchas tentaciones. El Papa Francisco, yo les invitaría, sean o no servidores de la ermita, ya quedamos que todos somos servidores. Y fíjense que el primer servicio comienza en casa. El buen servidor sirve desde casa. Deberíamos leer este documento, La alegría del Evangelio. Como cristianos católicos, nosotros tenemos la palabra de Dios, pero también tenemos el magisterio de la Iglesia. Los documentos que la Iglesia nos da nos sirven, hermanos, también, nos ayudan a vivir también la palabra de Dios. Y en este documento, en el capítulo 2, el Papa Francisco nos habla justamente de las tentaciones de los agentes de pastoral. El Papa Francisco nos dice que como agentes de pastoral nosotros estamos expuestos a tentaciones. No porque ya estemos en el servicio, no porque ya estemos sirviendo, quiere decir que ya vamos a estar felices y tranquilos. No, vamos a estar en batalla espiritual. San Pablo también decía que nuestra lucha no es con carne ni con sangre, ¿verdad? Son con los espíritus, y los espíritus del mal, que nos quieren hacer renegar de Dios, nos quieren hacer caer. Y entonces, dentro de las tentaciones que un servidor se puede topar, está la tentación de servir para un grupo y no para la iglesia. Yo no sé si aquí cuántos grupos habrá. Me imagino que adoración nocturna, quienes están en catequesis, quienes colaboran en la liturgia, en fin, los ministros que también forman parte de liturgia, los monaguillos forman parte también de liturgia. En fin, pueden haber aquí muchos grupos, pero a veces caemos en una inmadurez donde empezamos a actuar en competencia. No, los de liturgia somos mejor, los de catequesis por ahí, o los de adoradores nocturnos, no, nosotros somos los mejores. Y se nos olvida que estamos trabajando para la iglesia del Señor, no para el grupo. Ciertamente, el Señor nos ha hecho un llamado a una espiritualidad específica, a un servicio específico, pero el trabajo es en beneficio de toda la iglesia. San Pablo a los Corintios les escribía en el capítulo 3, versículos del 1 al 9, él les escribía que eran personas inmaduras, personas infantiles. Por eso les decía, les hablo como a gente inmadura, como a cristianos en edad infantil, por la forma en que estaban actuando. Porque ¿cómo actuaban los corintios? Pues decía uno:
estamos haciendo dentro de la propia iglesia, los servidores. Porque ¿saben qué pasa? En una ocasión yo estaba sentada en la entrada del templo mayor y se me acercó una hermana y me dice: hermana Marcela, ¿tú vas a ir al Congreso de la Divina Misericordia? Faltaban algunos días para que se realizara ese congreso en Villahermosa y le dije: sí, claro. ¿Tú vas? Me dice: sí. Y en eso se acerca otra servidora que tiene más de 20 años de servicio. Y entonces la hermana que me había preguntado a mí se le acerca y le dice: hermana, ¿tú vas a ir al Congreso de la Divina Misericordia? Y le contesta ella: yo no, yo solo voy a los de tu movimiento. Yo les pregunto, ¿se nos va a predicar un Dios diferente en un Congreso de la Divina Misericordia? ¿Que no acaso es Jesús el Señor de la Misericordia? Pero así hay hermanos, va a haber un retiro. Ah, no, yo no voy porque es de catequesis, no voy. Es que renovación va a ser un retiro. No, yo no voy porque yo soy de cursillo. Y entonces no quiero ir a nada porque estoy haciendo sectas dentro de la iglesia. A menudo vemos cómo los hermanos no católicos se dividen y se dividen y se dividen. Y ya uno no le gustó que hizo el pastor y pone su templo. Y ahí luego se dividen otra vez. Pues así hacemos nosotros, hermanos, dentro de la iglesia católica. Yo soy de renovación, yo soy de catequesis, yo soy de liturgia, yo soy de no sé qué. En lugar de decir: yo soy de Dios. Y estoy en este movimiento, en este grupo, para edificar el cuerpo de Dios. Porque el cuerpo de Dios, ¿quiénes lo conformamos? ¿Quiénes? El cuerpo de Cristo, ¿quiénes lo conformamos? Todos nosotros. Él es la cabeza. Pero todos conformamos el cuerpo. Y San Pablo también nos dirá: no todos podemos ser manos, no todos podemos ser nariz, no todos podemos ser ojos. Por eso la diversidad de carismas, pero todos trabajando para el mismo Dios. Esa es una tentación muy grande, formar sectas dentro de la iglesia. ¿Acaso Cristo está dividido? Nos va a decir San Pablo. ¿Qué sucede también? A veces cambian al coordinador de un grupo de ermita y dicen: ah, yo ya no le ayudo. Como ya no cambiaron, ya no. ¿Qué ya cómo le hace? Si no es al coordinador al que vamos a servir, repito, es a Dios. Debemos de apoyarlo. Somos instrumentos. Él se vale de nuestra voz, de nuestras manos, de nuestros pies, para edificar su iglesia. Nosotros, hermanos, debemos de estar conscientes de que si tenemos un carisma, un don, es para ponerlo al servicio de Dios. La iglesia es una madre que engendra hijos para Dios, no para grupos, no para un grupo. ¿Qué otra tentación se nos viene a nosotros los servidores? El defender una postura o una imagen. El Señor Jesús enfrentó 3 tentaciones. Hay quienes dicen que son la primera tentación fue para poder vencer la concupiscencia de los ojos, la segunda para vencer la concupiscencia de la carne y la tercera para vencer la soberbia de la vida. Cuando nosotros defendemos una postura o imagen, es como estar como Jesús en ese desierto, cuando Satanás se le presenta y le pide al Señor convertir las piedras en pan. Y pudiera parecer que no es algo grave lo que Satanás está pidiendo, ¿verdad? Después de 40 días en ayuno, pues lo lógico es que tenga hambre. Entonces le dice: bueno, convierte las piedras en pan. Pero es que el diablo es astuto. No nos va a presentar una tentación que de entrada nosotros nos demos cuenta que es tentación, que es algo malo. Nos va
batuta. Hay personas que se aferran a un puesto y cuando ya le toca el tiempo de dejarlo, se alejan, ya no quieren seguir sirviendo. Pero Jesús rechazó el pedido de Satanás y le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:13. Podemos encontrar esa tentación. Si yo estoy sirviendo en una comunidad, yo tengo siempre que tomar decisiones en bien de mi comunidad, no en bien mío, en mi bien propio. No tengo que defender una postura. Tenemos que tomar decisiones que a los demás a lo mejor no se sienten a gusto con la decisión, pero que son las correctas. Por ejemplo, hay personas que tienen, a lo mejor lavan baños solamente, pero tienen más autoridad que un coordinador. ¿Por qué? Porque esa persona es congruente entre lo que hace y lo que dice. Esa es la congruencia. Que lo que yo digo con mis palabras lo llevo a cabo con la acción. Cuando nosotros caemos en la tentación de hacer cosas para quedar bien con los demás, cuidado, estamos pisando terreno peligroso y se aplica en cualquier área de nuestra vida, incluso en casa. Si yo como mamá, como papá, como hijo acepto cosas por defender una postura, cuidado, puedo estar pisando terrenos del demonio. Otra tentación, la tentación de competir. Quien está en proceso de competir no reconoce la doctrina del cuerpo, la que les acabo de decir, que todos formamos el cuerpo de Cristo. Tiene madurez infantil y entonces tiene algo que se llama asedia, que es como una tristeza por lo bien que le va al otro. Por ejemplo, alguien hace un retiro y resulta que se llena la iglesia y entonces yo no pertenezco al grupo que hizo el retiro y en lugar de alegrarme de que mucha gente llegó, me da coraje, me da tristeza. Cuando me debería yo estar feliz porque hay gente que se está acercando al Señor. No importa quién lo haya hecho, lo importante es que estoy trayendo hermanos a la iglesia. Por eso San Pablo dice: a cada uno le ha sido concedido el carisma a la medida del don de Cristo. Cada uno tiene lo suyo. Y una de las armas preferidas de Satanás, hermanos, es la competencia. Y para eso usa a los que no están completamente entregados al Señor. Y que en lugar de trabajar para la comunidad, trabajan para sí mismos. La tentación de apoyarse en el cargo. Hay quienes quieren mostrarle a los demás lo grandes y poderosos que son, que no hay otro como él o como ella. Un servidor cae en esa tentación cuando comienza a ser soberbio, a creerse más que los demás como Rosita. No, yo ahora soy la señora coordinadora y lo que yo hago es lo que se dice y no acepto que nadie más me diga ninguna sugerencia. Eso es una tentación terrible, porque nosotros no necesitamos mostrarle nada a nadie. Si estamos aquí es porque el Señor nos ha llamado, nos ha elegido y Él nos va a enseñar. Dicen que Dios no elige a los capacitados, el Señor capacita a los elegidos. Él nos va a dar las armas para que nosotros podamos desempeñar la función a la que nos ha invitado. Por eso Jesús dijo: el que quiera ser el más grande, que se haga el servidor de todos. Y también dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. Si Él, hermanos, que es el Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, sirvió, ¿cómo no vamos a servir nosotros? Hay otra tentación, la tentación del
un servidor que comulga y ve pornografía. Es un servidor a medias. Está con un pie en las cosas de Dios y un pie en las cosas del demonio. Y al demonio no le importa esperarse un poquito para que con tus dos piecitos te lleve al infierno. Cuidado con servir a medias. Si nos vamos a entregar, la entrega tiene que ser completa. O mejor, no le entres, porque estás en peligro. Y entonces, hermanos, para ir concluyendo, ¿qué tenemos que hacer nosotros para evitar estas tentaciones? Tenemos que ser personas espirituales. Las personas que están sirviendo y no tienen una espiritualidad son presa fácil del demonio. Todas las personas, sirvas en la iglesia o no, tiene que ser una persona espiritual. Porque para resistir las tentaciones, para edificar la iglesia, para madurar en el servicio, para que florezcan los carismas, tú tienes que tener una formación espiritual que te permita tener una vida interior, un espíritu de responsabilidad. Sobre todo hoy, hermanos, en que la sociedad atenta contra los valores cristianos. A mi papá, que es médico, le tocó en una ocasión que una señora servidora le llegara a pedir que por favor le practicara un aborto a su hija. Servidora, pidiendo un aborto para su hija. Si el aborto es un crimen, un asesinato, como tú que estás arrodillándote ante Dios, que te dice servidor, vas a pedir la muerte y de alguien que además es tu sangre para tapar las apariencias. Esa persona servía, pero no tenía realmente a Dios en su vida. De lo contrario, jamás hubiera hecho tal petición. Mi papá, por supuesto, se negó, con la consecuencia de que ahora la señora ni lo saluda ni nada, le agarró coraje, porque no se prestó a ese crimen abominable. Entonces, hermanos, el Señor que nos ha llamado, como decíamos en el Evangelio de San Marcos, llamó a los que Él quiso y para estar con Él, es decir, para seguir un camino de discipulado. El discípulo es aquel a que el Señor ha llamado, eso significa discípulo, el que ha sido llamado. Y tenemos que estar a los pies de Él. Me gusta mucho a mí esta lectura, la de Marta y María, dos hermanitas que junto con Lázaro eran muy amigas del Señor, muy amigos los tres del Señor. Y en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, nos relata que Jesús llegó un día, eso está en los versículos del 38 al 42, llegó un día a Betania, a casa de Marta y María. Y entonces Marta lo recibió, le abrió la puerta, me imagino que le dijo, Señor, pasa, siéntate, bienvenido, estás en tu casa, pero enseguida Marta se fue a hacer, dice la palabra de Dios, los quehaceres de la casa. Pero María no. María fue y se sentó a los pies del Señor, a escuchar al Maestro. Yo me imagino que Marta, en lo que estaba haciendo las cosas, le echaba un poquito por aquí y otro por acá a María y habrá dicho, bueno, ella está floja, me va a dejar aquí preparando la comida para el Señor y sus apóstoles, y ella ahí sentada perdiendo el tiempo. Lo que Marta no sabía es que si bien una persona trabajadora, una persona activa es valiosa, lo es mucho más una persona que antes de servir, primero se llena del Señor. María se estaba llenando de la palabra de Dios. Un servidor que no se llena
porque va a hacer las cosas por compromiso, por obligación, pero no por amor, como decíamos al principio. Entonces, llega el momento, yo me imagino que pasó el tiempito por ahí y que Marta se desesperó de ver que ella estaba de aquí y allá carrereando, haciendo el lagarto asado, la tortuga en sangre, el pozol para el Señor y los discípulos, y María y sus luces. María escuchando al Señor. Y entonces llega un momento en que Marta le dice al Señor, pero Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola para servir? Dile que me ayude. Marta empezó a juzgar a su hermana con severidad. Me imagino que debe haber pensado, yo sí soy una mujer de trabajo, María es una floja, ahí está perdiendo el tiempo y encima va y le reclama al Señor. Le reclama. ¿Cuántos de nosotros no reclamamos así a veces? Porque a mí, siempre a mí, si ya me vieron la cara, todo el tiempo me dicen que yo hago esto, todo el tiempo me mandan a mí, ¿será que no hay otro? Reclamándole al Señor, reclamando que nos haya llamado, que nos haya elegido. ¿Con qué facilidad, hermanos, nosotros caemos en esa actitud? Y entonces le contesta el Señor, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas, cuando en realidad una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. No es que esté mal el ser una persona activa, lo que está mal es que nuestro servicio no esté sostenido por una vida espiritual. Madre Teresa decía, no se trata de cuánto se hace, sino de cuánto amor se pone en ello. La fuerza y la base de nuestro servicio es la relación que tenemos con Dios. No podemos llamarnos, hermanos, servidores de Dios sin estar con Él. ¿Cómo me voy a llamar servidor de Dios si nunca estoy a sus pies? Podemos caer en la situación de creer que porque hablo de Dios, estoy con Dios. Pero para hablar de Dios, primero tengo que hablar con Él. Primero con Él. Para servirlo al Señor en su iglesia, primero tengo que estar a sus pies. Entonces, ¿cuáles son las características del servidor? Primero, es una persona de profunda oración. La oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios, decía San Agustín. Segundo, es una persona que ama la palabra de Dios. Tiene que leerla, tiene que llenarse, dedicarse unos minutos al día a ver qué le está diciendo el Señor en la palabra. A veces buscamos orientación en el horóscopo. ¿Por qué no buscas orientación en la palabra de Dios? Ahí están todas las claves para guiar a tu familia, para corregir a tus hijos, para saber cómo comportarte. Tercero, tiene que tener una vida sacramental. Tiene que acudir a la reconciliación constantemente. Tiene que comulgar. Una persona que no se confiesa, una persona que no comulga, es una persona débil. No tiene la fuerza para servirle a Dios, porque no está llenándose del Señor. Dice el Señor que quien come su cuerpo y bebe su sangre tendrá vida eterna. Tiene que ser una persona que acuda a hacer adoración ante el Santísimo. Tiene que ser adorador. Tiene que ser mariano también. Un servidor que no ame a María, ¿cómo le podremos llamar? Un servidor tiene que amar a la Madre de Dios. Si Él amó, ¿cómo no la vamos a amar nosotros? Si por medio de María Jesús vino al mundo, ¿cómo no la vamos a necesitar nosotros? Un servidor tiene que tener una relación profunda
amar a la iglesia es asistir a los retiros, leer los documentos que elaboran en la iglesia. Hermanos, con esto termino. Cuando una persona tiene vida espiritual, no solo se nota en su forma de servir, se nota en su forma de hablar, de sonreír, de mirar, en su forma de vivir. Si ustedes quieren, como dice esa canción, que se les note, dice una canción, tenemos que empezar a los pies del Maestro. El Señor le dijo a Marta, tú te afanas y te agitas por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Yo les invito en esta tarde a que nuestro servicio esté respaldado por esa sola cosa que es necesaria, estar a los pies del Señor. Tenemos que ser personas espirituales